es muy común en los cristianos pensar en sí mismos, creer en sí mismos, creer que todo lo van a solucionar, creer que todo lo van a hacer. Y por eso quise hacer este sermón, porque ese es algo que a los cristianos les pasa, el peligro de creer que nunca caerás. Siempre creemos, o cuántas veces no te ha sucedido de que dices, a mí nunca me va a pasar. ¿Sí lo has pensado? Yo creo que todo nos ha pasado eso. A mí me pasó. Cuando me volé mi dedo, me pasó. Cuando tuvimos un accidente, me pasó. A veces estamos jóvenes y pensamos y decimos, ¿sabes qué? Yo puedo, yo estoy joven, a mí nunca me va a pasar esto. Yo las puedo de todas a todas. Yo puedo hacer esto, mi papá no sabe, mi mamá no sabe, nadie sabe. Yo puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Incluso hay personas que se dan mérito a sí mismas por lo que tienen, por lo que han hecho, cuando todo depende de Dios. Pero quiero que veamos en la Biblia esto. Ya leímos 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno de los mayores peligros para un cristiano no es el pecado visible, sino la confianza excesiva en sí mismo. Como cristianos a veces tenemos tanta confianza que decimos, yo dependo de mí mismo. Estoy hablando con cristianos. Ahora, muchas caídas no comienzan con una gran tentación, sino con un corazón que dejó de vigilar lo que yo estaba haciendo. ¿Sí estamos entendiendo? Un corazón que dejó de vigilar lo que yo estaba haciendo. Ya lo he dicho muchas veces, nos vamos enfriando poco a poco, y cuando nos damos cuenta, ya estamos del otro lado. Pero no para bien, sino para mal. Ahora, Satanás no necesita destruirte a ti de inmediato o a un creyente. A él le basta con convencerlo que ya no necesita cuidarse. Consejo de Satanás. Y por medio de otras personas. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra los hermanos que estamos aquí, sino contra huestes, potestades, consejo de Satanás. Satanás siempre va a mandar a personas, no vayas a la iglesia, quédate a ver el partido, no vayas ve a tu trabajo, no vayas a la iglesia, dedícate a otra cosa, no vayas. Y ahí van las personas aconsejadas por medio de Satanás. Así es como trabaja Satanás. Satanás no entra a tu mente ni a tus sueños, no tiene ese poder, solamente Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Satanás no necesita destruir inmediatamente a un creyente, sino lo hace convenciendo de que ya no necesita de cuidarse. Por eso Pablo escribe esta advertencia en Corintios, después de recordar la historia de Israel en el desierto. ¿A qué se refirió Pablo? La iglesia en Corintio vivía rodeada de idolatría, de inmoralidad y orgullo espiritual. En el capítulo 10 antes, Pablo recuerda cómo es que fue el pueblo de Israel cuando pasaron por el desierto. ¿Alguien me puede decir cómo Dios cuidó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Se han leído eso, no? ¿O no? Dice la Biblia que el pueblo de Israel, primero, ya hablamos cuando Dios endureció el corazón del faraón. Después lo dejó ir, pero después se arrepintió de dejarlos ir, porque eran sus esclavos. Entonces dice la palabra de Dios que de día los cubría una nube y de noche fuego. Y todavía abrió el mar para que cruzara. Entonces, Israel fue cubierto con la nube de día, con fuego de noche, para el frío y en el mar. Comió del maná, bebió del agua de la roca, vio milagros continuamente. Sin embargo, la mayoría murió en el desierto
porque desobedeció a Dios. Morían por desobedientes. Ahora, iglesia, el propósito de Pablo era decir a la iglesia de Corinto: si ellos, habiendo recibido tantos privilegios, cayeron, ustedes tampoco están exentos. Nosotros como cristianos no estamos exentos de que nos pase eso. Nos pasa como al pueblo de Israel. Dios nos bendice todos los días. No te falta comida, no te falta hogar, no te falta trabajo, pero a veces somos como el pueblo de Israel. Deshonramos a Dios. Por eso Pablo concluye diciendo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que dependa de sí mismo, mira que no caiga. No dice el que está firme, dice el que piensa en estar firme, que no caiga. Ahora, la confianza equivocada en un creyente produce una falsa seguridad. ¿Por qué? Entonces, hermanos, tenemos que entender algo. La verdadera firmeza espiritual no consiste en confiar en nuestras propias fuerzas, sino en depender diariamente de Dios. Punto número 1. El orgullo espiritual siempre precede la caída. Vamos a Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Y si quieres ir anotando, ve anotando, porque son muchos versículos de la Biblia que vamos a ver hoy. Y si alguien lo puede leer, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Gracias. Entonces, hermanos, esto quiere decir que toda caída comienza mucho antes del pecado visible. ¿Cómo? Empieza cuando alguien dice: eso nunca me pasará a mí. Yo conozco mucha Biblia y a mí no me pasa. ¿Sí conoces ese tipo de personas? Cristianos religiosos. Llevo muchos años en la iglesia o en el evangelio. A mí no me puede pasar. Yo controlo esa tentación. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que como cristiano controlas esa tentación que tienes? Iglesia, tenemos que ver y recordar que el orgullo fue el pecado de Satanás. Fue el principal pecado de Satanás. Sentirse más que Dios. Y es el orgullo el que ataca a los cristianos. Yo puedo. No necesito ni del pastor, no necesito de ningún hermano, no necesito de nadie porque yo puedo. Entonces, quiero ponerte unos ejemplos. El orgullo fue el pecado de Satanás, punto número 1. Punto número 2, el pecado de Adán y de Eva. Punto número 3, el pecado de Israel. Y hoy en día sigue siendo el pecado de muchos creyentes. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que el orgullo nos hace bajar la guardia. Otro ejemplo, Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Vamos a Lucas 22, 33 al 34, si alguien le puede dar lectura. Pedro estaba segurísimo ante el Señor Jesucristo que no iba a fallar, pero vamos a ver lo que pasó. Lucas 22 del 33 al 34, si alguien lo puede leer. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gracias.
Él dijo: no te negaré, Jesús, yo estaré contigo hasta la muerte. Horas después, negó 3 veces a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, Pedro cayó porque primero confió en Pedro. Confió en sí mismo, en decir: no, yo sí no voy a fallar y no voy a fallar. Es como cuando estamos a dieta y nos pasan la comida. No voy a comer, no voy a comer. O no debo de comer esto porque estoy enfermo y tengo esto. Y te lo comes. Así pasa con el pecado. Así pasa con las mentiras, en depender de nosotros mismos. Ahora, cuando dejamos de depender de Dios, comenzamos a depender de nosotros mismos. Y el hombre nunca ha sido suficiente fuerte para sostenerse solo. Punto número 2. Nadie está por encima de la tentación. Primera de Corintios 10:13. ¿Quién lo lee, por favor? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias. De aquí donde estamos leyendo ahorita, han sacado ese dicho popular de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pero no, vamos a ver qué nos dice este contexto. No significa que Dios nunca permitirá pruebas difíciles, sino que habla especialmente de la tentación al pecado. Ahora, en los versículos anteriores, en 1 Corintios 10, del 1 al 12, el apóstol Pablo recuerda la historia del pueblo de Israel en el desierto. Aunque fueron bendecidos por Dios, muchos cayeron. Muchos cayeron por idolatría. Muchos cayeron por inmoralidad sexual. Muchos cayeron por tentar a Dios. Y muchos cayeron por murmurar. Eso está en 1 Corintios 10, del 1 al 12, lo puedes leer con calma y puedes revisarlo. Luego Pablo concluye con el versículo 12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, enseguida viene el versículo 13 como una palabra de esperanza. Dice el versículo, si es posible resistir la tentación con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, estas palabras de no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, significa que las tentaciones que enfrentas no son únicas ni extraordinarias. Otros creyentes también han luchado con ellas. Todos tenemos luchas. Entonces, ¿por qué aparece esto inmediatamente? Porque Pablo quiere enseñar que todos somos vulnerables a caer. ¿Sí estamos entendiendo? Todo cristiano somos vulnerables a caer. Ahora, no existe pastor invisible, no existe diácono invisible, no existe líder invencible, cristiano invencible. Todos tenemos áreas débiles. Todos. Te voy a poner un ejemplo. David venció a gigantes, David venció a ejércitos, pero perdió la batalla con sus propios ojos al desear a Betsabé. ¿Te das cuenta? Salomón tuvo la mayor sabiduría, fue el hombre más sabio en la Biblia, pero no dominó su corazón. Sansón tenía mucha fuerza física, pero tenía debilidad moral. No con esto te estoy diciendo que es un pretexto para que peques, no, ni que dependas de ti mismo,
sino que ellos creían que no iban a fallar, creían que no iban a caer. David incluso pecó hasta matar a Urías, uno de sus soldados, el esposo de Betsabé. Tuvo un encuentro con Betsabé también. Entonces quiero que entendamos esto, hermano. Nunca debemos de jugar con aquello que Dios nos hace evitar. Hay cristianos, como dicen allá afuera, que juegan con fuego. En todas las tentaciones, en todo. Y si tratamos de evitarlo, pues es mejor. Punto número 3. La firmeza espiritual requiere vigilancia constante. La firmeza. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entráis en tentación. Ahí está la respuesta. Velad y orad para que no entráis en tentación. Pero acá a veces no oramos, a veces le hacemos más caso a la tentación, le hacemos más caso a lo que vemos. No. Ahora quiero que veamos bien algo aquí, hermanos. El orden que puso Jesús. Primero dijo, velar. Después dijo, orar. Y luego dijo, vencer. Pero muchos cristianos, entre comillas, quieren vencer sin vigilar. Quieren vencer sin orar. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo creo que todos los errores que hemos cometido, las malas decisiones que hemos tenido, es porque no consultamos a Dios. ¿Sí estás de acuerdo? Cuando no consultamos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Queremos hacer algo, pero no dependemos de Dios. No, yo lo voy a hacer porque yo puedo. A mí me pasó cuando me robaron mi herramienta. Tal vez llegué al punto hasta de retar a Dios en ese sentido. Cuando la primera vez que me robaron, pues sí, me enojé, me molesté. La segunda vez que se metieron a robar a mi casa, ahí fue donde yo dije, no se lo dije a Dios, pero yo lo veo así. Dije, a mí nadie me va a parar. Pues no, vino el accidente. La herramienta principal. Entonces, ¿estamos entendiendo, hermanos? ¿Por qué Jesús dice esto? Velad y orar. Porque todo verdadero cristiano, cada día debemos de leer la palabra de Dios. Cada día, no cada 8 días. Cada día debemos de orar. Cada día debemos de examinar nuestros corazones. ¿Cómo está mi corazón? Hay desánimo, hay tristeza, hay enojo, hay envidia. ¿Qué hay en mi corazón? Todo cristiano debemos permanecer humildes. La vez pasada veíamos en la reunión de varones lo que dice en Efesios 11, vestidos de toda armadura de Dios, la coraza de justicia. Tenemos que portar la armadura de Dios, orar, estar orando, es la base principal de un cristiano, la oración, estar escudriñando en la palabra, es la base principal de un cristiano. No hay cristianos por nombre, por sobrenombre. Porque así como vemos a un médico falso que obtuvo su certificado en Tepito, así hay cristianos. Tenemos que entender eso. Hermanos, absolutamente nadie duerme en medio de una guerra sin protección. Entonces así debemos de estar siempre armados con la armadura de Dios, siempre. Incluso la palabra de Dios nos dice que debemos de estar como centinelas. ¿Te das cuenta de la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas.
Punto número 4. La verdadera firmeza depende de Cristo. Quiero que entiendas esto. Pablo no está enseñando miedo, está enseñando dependencia de Dios. Vamos a Juan 15:5. Y aquí está la respuesta. Dependencia de Dios. ¿Qué nos dice Juan 15:5? Todos nos sabemos este texto. Más fuerte, hermana, porfa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, lleva. fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pedro lo dijo también: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No dijo Jesús pocas cosas, dijo nada. Jesús no está diciendo no vas a hacer pocas cosas, no. Jesús está diciendo nada podéis hacer sin mí, separado de mí. ¿Sí estamos entendiendo lo que es nada, hermanos? Nada. Entonces, iglesia, nuestra estabilidad espiritual depende de permanecer unidos a Cristo, no a nosotros mismos. Ahora, Pablo entendía esto. Vamos a 2 Corintios 12:9. Y es algo que muchos cristianos no comprendemos, por eso hay muchos cristianos enfermos que toda la vida se la pasan declarando, se la pasan haciendo tanta cosa. ¿Qué nos dice 2 Corintios 12:9? Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias. ¿Te das cuenta de lo que dijo Pablo? ¿Te das cuenta de lo que le dijo Jesús a Pablo? Dice antes, en un versículo antes: 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. Y las palabras del Señor Jesucristo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces Dios manifiesta su gracia en cada uno de nosotros. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que no estamos en comunión con Dios, tanto leyendo la Biblia como en oración. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que hacer, porque muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo mismo que nosotros. Pero si no, en el sentido de que vamos a la iglesia, ahí vamos todos, que leemos la Biblia, pero si no lo haces, ¿cómo lo van a hacer? Hay un dicho allá afuera que dice: todo comienza en casa. Ahora, ya les he explicado, cuando hacemos la presentación, que no es la palabra correcta, de un niño, a veces nos pasa como en la primaria. Le dejamos la responsabilidad a los hermanos de la iglesia, de la escuelita bíblica. Así como hay padres de familia que llevan a sus hijos: mi hijo reprobó por culpa del maestro. A veces hacemos eso, actuamos como ese tipo de padres, cuando no es así. Hay algo que yo siempre lo he dicho: nuestros hijos y nuestra esposa son el reflejo de cómo somos con Dios. Son el reflejo de cómo somos con Dios. Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. Punto número 5. La caída nunca sucede de repente. No es que de repente estaba bien el pastor orando y todo y de repente cayó en tentación. No, hermanos. Primero se deja de orar. ¿Cuántas veces oras cuando te levantas? Lo primero que hacemos,
¿Quién le puso me gusta a la notificación que puse ayer? ¿Sí o no? A ver, ¿a qué hora es el partido de México? Nos levantamos pensando en eso. Nos levantamos pensando en cosas que no nos edifican. Primero se deja de orar, luego se abandona la Biblia, si es que la lees. Después se pierde el temor de Dios. Más tarde se justifican pequeños pecados y finalmente llega la caída visible. Nos vamos apartando y apartando. Por eso Pablo dice, mire, la palabra implica observa continuamente, examinarse continuamente, estar alerta continuamente. Ya te puse un ejemplo hace rato, David cayó mucho antes de Betsabé. Primero dejó de ir a la guerra, mandó a sus soldados, yo me quedo a dormir, yo me levanto tarde, váyanse ustedes. Dejó de ir a la guerra, mandó a Urías al frente y lo hizo con una intención de que lo mataran para quedarse con su mujer. Luego observó, se subió, dice la Biblia que se subió a su palacio y estaba viendo. Después codició a Betsabé. Más tarde adulteró y finalmente asesinó. Mandó a Urías al frente. Entonces, todo comenzó con una pequeña decisión: ociosidad. Empezó con una razón, la ociosidad. Hay mucho cristiano ocioso. Mucho cristiano ocioso. Punto número 6. ¿Cómo permanecer firme? Punto número 1. Manteniendo un corazón humilde. Vamos a 1 de Pedro 5:5. ¿Qué nos dice? 1 de Pedro 5:5. Está hablando a los jóvenes y a los ancianos y a todos. ¿Qué nos dice? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Gracias, hermana. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta? Punto número 2, permaneciendo en la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta? En mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Punto número 3, viviendo en oración. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? No parar, estar siempre en oración. Pero no nada más es lo que dice, ¿lo aplicas? Yo me acuerdo que siempre cuando teníamos un problema, yo estaba pequeño, estaba como China, como Iker, y siempre mis abuelos nos llevaban y nos decían: vamos a orar, no te desquites, vamos a orar por él, vamos a orar por esa persona. Y ahora, hoy en día, tú dale, yo respondo por ti, y acábalo. No sé si vieron ahorita en las redes sociales un disque pastor, apóstol, profeta, no sé qué es, pero para mí no es eso. Cómo se expresó de un brujo. Para empezar, la gente lo empezó a criticar porque nada más anda viajando, pero con el dinero que le dan los hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver el mundial con Dios? No tiene que ver nada.
Sí, se evangeliza. Si vas a evangelizar, pues adelante, qué bueno que lo hagas. Pero si vas a caer a lo mismo que ellos, mejor ni vayas. ¿Sí estás entendiendo? Punto número 4, caminando con temor de Dios. Acuérdense o recuerden que la palabra temor a Dios no es, ay, tengo miedo. Bueno, sí debemos de tener miedo, pero la palabra temor en la Biblia es tener un gran respeto a Dios. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Te das cuenta? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si yo tengo temor a Dios, no voy a permitir que el mal que a veces aflora en mi corazón lo haga. Y punto número 5, dependiendo del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16. Fíjense lo que dice. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Y no debemos de satisfacer lo que desea mi carne. Quiero ponerte otro ejemplo. Es como una persona que se dedica al alpinismo, usa cuerdas, arneses y medidas de seguridad. Aunque haya escalado cientos de montañas, precisamente porque conoce el peligro, no confía en su experiencia, sino en los medios de protección. Y nos pasa a nosotros en el trabajo. Cuando te dice el instructivo, tienes que usar lentes para hacer esto, guantes para hacer esto, zapatos para hacer... No, yo me voy con chanclas, sin lentes, sin casco, sin nada. Y ahorita nos está pasando. Cuando no tenemos esa protección, por algo son las protecciones, por algo. Lo mismo es la palabra de Dios. Así también el cristiano maduro no dice, ya no puedo caer. Porque hay muchos cristianos que se sienten, yo no puedo caer, yo puedo ir a un prostíbulo y no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Tu carne te gana cuando no estás en el Espíritu. Para empezar, no tienes por qué ir. Sino el cristiano dice, solo la gracia de Dios me sostiene. Pero no probar. Entonces, iglesia, la firmeza espiritual no consiste en decir, yo nunca caeré, sino en decir, Señor, sosténme porque sin ti soy débil. Muchas veces nos levantamos y nuestras oraciones son estas, Señor, te prometo que hoy no te voy a fallar. ¿Sí lo has hecho? Hoy no voy a decir ninguna grosería. Hoy me voy a portar bien en la escuela, me voy a portar bien con mis papás. Y levantándote luego empiezas. Pues no prometas a Dios algo que no vas a cumplir. Siempre hacemos esto como cristianos. Incluso la Biblia dice que no prometas a Dios algo que no vayas a cumplir. Entonces nuestra oración debe de ser, Señor, ayúdame a no fallarte, porque solamente de ti depende. Ayúdame a no fallarte porque ofendo mucho. Ayúdame a no fallarte porque hago esto, porque hago el otro. Sabemos lo que hay en nuestros corazones. Entonces, tenemos que decir esto a Dios. Porque quien confía en sí mismo está en peligro, hermanos. Está en un peligro que ni se da cuenta. Y quien confía en Cristo permanece firme. Entonces, amados hermanos, la advertencia de Pablo sigue vigente. El que piensa estar firme, que no caiga. Entonces, hoy Dios nos invita a examinar nuestros corazones. Todos los días. Porque hemos sustituido
la dependencia de Dios por la confianza en nuestra experiencia. Y nos pasa a nosotros, bueno, a mí me pasa como predicador, como pastor, cuando me invitan a un lugar a predicar, 15 años, algún sepelio o a visitar a algún enfermo, yo no voy y nada más empiezo a dar textos a lo loco. Primero me pongo a orar: Dios, dame sabiduría para poder hablar a estas personas. Y me hago, aunque sea un pequeño bosquejito, para saber lo que voy a decir. Porque no dependo de mí, yo dependo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no sustituyamos la presencia de Dios o la dependencia de Dios por confiar en nosotros mismos o en nuestra experiencia. Ahora yo te pregunto, ¿estamos velando y orando como cuando conociste a Cristo? ¿Si estás velando y orando? ¿Si te acuerdas de orar al levantarte, a la hora de la comida, a la hora de la cena? Y a veces hasta cuando nos levantamos al baño, tenemos que orar también. ¿Sí lo haces o no? Un ejemplo en la Biblia: Daniel dice que oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día. Y solo por verlo orar, lo mandaron al foso de los leones. Porque él creía en Dios. Otra pregunta: ¿hay cosas en las que hemos bajado la guardia en tu vida espiritual con Dios? Pues, ¿qué esperas? Entonces, iglesia, es tiempo de volver a la humildad, fortalecer nuestra comunión con Cristo y reconocer que solo su gracia puede sostenernos hasta el final. Y siempre te lo he dicho, las luchas que tenemos a diario van a estar de aquí hasta que nos muéramos o hasta que Cristo venga. Todos los días vamos a tener luchas. Quiero que me acompañes a 1 Corintios 10:12. Ponte de pie. Primera de Corintios 10:12. Y voltea a ver a tu hermano que está a tu lado. Voltea a ver a tu hermano que está a tu lado y dile esto. Díselo. ¿Ya lo viste? Es algo. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piense que está firme, que no caiga. ¿Te das cuenta? Muchas veces pensamos a mí no me va a pasar. Confiamos en nosotros mismos. Pero como te dije hace un rato, no debemos de depender de nosotros mismos. La Biblia dice que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer, nada, absolutamente nada vas a poder hacer si no pones a Dios en primer lugar. Hasta nuestra manera de hablar, primeramente Dios, se hará esto. Y la Biblia dice: si Dios quiere, se cumplirá, y si Dios no quiere, no se cumplirá. Porque cuando vienen las circunstancias, ahí sí queremos depender de Dios. Vienen las pruebas, vienen las luchas, y queremos que Dios baje y nos solucione todo en ese instante. Y te lo digo porque yo lo he visto con muchos cristianos que en toda su vida no quisieron conocer de Cristo,
pero cuando ya están en su lecho de muerte, cuando ya están en cama, le prometen a Dios que si lo sana, van a hacer su palabra, lo que dice su palabra. ¿Conoces ese tipo de gente? Yo sí, muchos. Le pasa como a los leprosos, los 10 leprosos. De los 10 que sanó, uno solamente regresó a darle gracias a Dios, y fue uno que era samaritano, y los samaritanos no se llevan con los judíos. Así pasa con muchos cristianos. Nada más, ahora sí, como dicen vulgarmente allá afuera, nada más vienen por el milagrito y ahí nos vemos. Así hay muchas personas. Pero ¿sabes cuál es lo más triste de todo esto? Que son personas que conocen de Cristo. Entonces yo no deseo que en esta congregación haya ese tipo de personas. Y te vuelvo a decir, por lo cual el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto incluye también en las críticas. Ya viste que el hermano tal está haciendo esto, y al poco rato lo estamos haciendo nosotros. En la familia pasa, te critican, te dicen, y al poco rato lo están haciendo. Ya viste que le hizo cumpleaños a su hijo, mira, tiene 1 año y el niño no sabe y le hizo cumpleaños. Pero nacen tus hijos y le haces cumpleaños. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, tenemos que tener conciencia. Debemos de tener esa comunión con Dios para no caer. También aplica aquí ese versículo que dice que antes de ver la paja del ojo de tu hermano, que mires la viga que traes en tu ojo. ¿Te das cuenta? Mi esposa dice un dicho, y es muy cierto. Dice, lo que te choca, te checa. Lo que te cae gordo de ella, te cae gordo por algo, o de él. ¿Sí estamos entendiendo?